Buenas tardes, mi nombre es Omar Alejandro, estudiante de la UPN subsede Parras, y yo les voy a hablar acerca del lenguaje y discurso pedagógico. Bueno, para empezar, les voy a mencionar qué es el lenguaje. Bueno, un lenguaje es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Existen contextos naturales como artificiales. También se puede mencionar que es la capacidad del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. También les mencionaré los diversos tipos de lenguaje que existen, empezando por el lenguaje verbal, que es aquel que abarca los elementos escritos, los cuales son los símbolos, letras, palabras, y el lenguaje y orales, o sea, los sonidos, conversaciones, y dentro de este lenguaje derivan otros lenguajes. Otro sería el lenguaje oral, que es aquel que se caracteriza por usar palabras y sonidos durante la comunicación verbal. El lenguaje escrito. Este lenguaje está representado por una superficie física por medio de signos y escritura. El lenguaje icónico. Este lenguaje representa las características principales de aquello conocido como las personas mediante símbolos. Lenguaje literario. Este lenguaje se encarga principalmente de embellecer el mensaje para captar la atención de las personas mediante el sentimiento. Lenguaje científico o técnico. Este lenguaje es aplicado en diversas ramas que requieren terminología propia, por ejemplo, el ámbito jurídico, matemático, etc. Lenguaje natural. Es aquel que utilizamos las personas día a día para comunicarnos, que es el idioma o lengua. Aquí se encuentra el lenguaje culto, coloquial y vulgar. Y bueno, por otra parte, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿para qué sirve el lenguaje o cuáles son sus funciones? Bueno, como sabemos, el lenguaje nos sirve para transmitir conocimientos, solicitar información, expresar emociones, crear belleza, etc. Vale decir, el emisor es quien determina la función o utilidad que debe cumplir el lenguaje. Desde ese punto de vista es necesario reconocer que en un texto coexistan diversas funciones, aunque haya alguna que predomine sobre el resto. Bueno, ahora hablaremos sobre cómo está conformado el sistema del lenguaje, el cual se conforma por lo que es el emisor, que es quien manda el mensaje, el código, el cual es el conjunto de reglas y signos que comparten emisor y receptor. El receptor, pues es el que recibe el mensaje, el canal, el medio físico por el que se transmite el mensaje y finalmente el mensaje, que es la información que envía el emisor. Bueno, después de ver y analizar estos puntos acerca del lenguaje, pasaremos a ver lo que es el discurso pedagógico. Bueno, el discurso pedagógico se refiere a sujetos que hablan y actúan en el mundo de la vida escolar, con expresiones y acciones susceptibles de ser comprendidas. El punto de partida es este terreno en el que se produce la articulación de la pedagogía como forma de saber. Bueno, otro discurso, según Bernstein, el discurso pedagógico no es un discurso específico, es una gramática para formulación de textos y prácticas recontextualizadas. En este sentido puede decirse que el discurso pedagógico es un principio de recontextualización. Bueno, también les voy a mencionar algunos de los objetivos del discurso pedagógico, los cuales son el desarrollo del aprendizaje, el conocimiento, los saberes, los contenidos, el aula, la identidad escolar, etcétera. Estos, como ya mencioné, pues son algunos objetivos del discurso pedagógico. Bueno, ahora paso a mencionar lo que es la importancia del discurso pedagógico. Y pues el discurso pedagógico es de suma importancia, ya que es una herramienta clave para la comprensión y la mejora de calidad educativa. Y por tanto su estudio se convierte en objetivo premonitorio de la investigación psicopedagógica. Y bueno, hablando del discurso pedagógico, no podemos dejar de lado el modelo pedagógico, el cual establece los lineamientos sobre cuya base se reglamenta y normatiza el proceso educativo, definiendo sus propósitos y objetivos, que se debería enseñar el nivel de generación, jerarquización, continuidad y secuencia de los contenidos, a quienes con procedimientos, a qué horas, bajo qué normas. Además de esto, se menciona que la función del pedagogo
y los procesos de formación y desarrollo profesional deben considerarse en relación con los diferentes modos de concebir la práctica educativa. Y bueno, ya para finalizar, a continuación mencionaremos lo que la relación que tiene el lenguaje con el discurso pedagógico, la cual es y menciona que la enseñanza del lenguaje debe estar centrada ante todo en crear condiciones para entender y relacionar sentidos con discursos, para interpretar los mundos de los demás y construir mundos propios en la producción de discursos. Dentro de esta perspectiva, el referente principal es la propia praxis, en la que convergen preguntas acerca de la teoría y la práctica, en la que se propone por generar la autorreflexión permanente de quienes participan en los procesos educativos. Y bueno, en conclusión, todo esto del lenguaje y el discurso pedagógico pues son fundamentales para la vida del ser humano, ya que pues con esto se adquiere conocimientos y nuevos aprendizajes para la vida del ser humano. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y por escucharme. Gracias.